Agradecemos a Dios esta mañana porque Él nos ha permitido poder estar en su casa de oración. Yo creo que todos hemos venido para adorar a Dios. En la vida del ser humano hay 3 momentos esenciales. El primer momento es para celebrar. A todos nos encanta celebrar, nos gusta celebrar. Nos gusta celebrar un cumpleaños o otro tipo de actividad. El segundo momento, y ese momento nos reúne a todos, familias, amigos, personas más cercanas. Y es el momento para llorar. ¿Y cuándo lloramos? Cuando perdemos a un ser querido. Ahí se reúne toda la familia, sus amigos. Ese es el segundo momento. Pero también hay un tercer momento que nos une a todos. Y es el momento de adorar. Y hoy usted y yo no hemos venido esta mañana ni para llorar, ni para celebrar, sino para adorar. Y todos hemos venido para adorar a Dios. Amén. Amén. Y esta mañana, querido hermano, para mí es un gusto poder estar al frente de ustedes. Y es un gusto poder exponer la palabra de Dios esta mañana. Pero antes de abrir y meditar en la palabra de Dios, voy a invitarlos a que oremos así como estamos. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor Jesús, esta mañana por el don de la vida. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Pero esta mañana, Señor, queremos abrir tu palabra, queremos meditar en ella, queremos encontrar palabras de esperanza, palabras que edifiquen nuestra vida espiritual. Pero queremos, Señor, que tu Santo Espíritu transforme nuestra vida. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para poder entender tu palabra esta mañana. Y de manera especial, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados. Padre, gracias por escucharnos. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y salvación gratuitamente. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana vamos a meditar en una historia. Y el texto que leíamos habla de un hombre llamado, ¿cómo se llamaba ese hombre? Jairo. Pero cuando usted lee más adelante, no solo va a encontrar esa historia, sino que también va a encontrar la historia de una mujer que también tenía una enfermedad. Y cuando Jairo va a Jesús, va con un pensamiento solo, o con un propósito. Y el propósito era ¿de qué? De que Jesús fuera ¿a dónde? A su casa. Y vamos a ir al versículo 21. De Marcos capítulo 5, versículo 21. ¿Todos lo tenemos? El versículo 21 dice: al pasar otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y viva. Versículo 24. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había servido. Antes le había ido peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía: si toco tan solo su manto, seré, ¿qué cosa? Salva. 2 historias encontramos en el capítulo 5. La primera historia que encontramos es la de Jairo.
Cuando Jairo escuchó hablar de Jesús, Jairo fue, dice la Biblia, que era ¿qué cosa? Un dignatario, alguien importante en la sinagoga. Podemos decir, alguien que tenía fama, alguien que valía mucho, alguien importante. Y cuando él fue para suplicarle a Jesús. ¿Y qué le dijo? Hey, Jesús, yo necesito que tú vayas ¿dónde? A mi casa, porque mi hija está agonizando. Y ahora yo les pregunto esta mañana, ¿cómo se siente un padre cuando mira a su hijo sufrir, cuando mira a su hijo en una cama, postrado, cuando aquel dolor está quejando su vida y aquel padre hace lo que quiere, busca, hace esfuerzo, se esfuerza para ver y para buscarle una solución a su hijo? Porque todos los que están aquí son padres. No les gusta ver sufrir a sus hijos. ¿Y cómo se siente el corazón de aquel padre cuando mira en una cama a su hijo postrado? Triste, destrozada la vida. Hace lo mejor que está a su alcance para ver a su hijo mejor. Ahora usted póngase en el lugar de Jairo. ¿Cómo se sentía este padre al saber que su hija estaba en la última etapa de su vida? Al saber que su hija iba a morir en un momento. ¿Cómo se sentía? Destrozado. Pero en la vida todos sufrimos. Cuando usted va a la creación, usted encuentra que cuando Dios había creado este mundo, la Biblia dice que Dios había contemplado, había visto y que todo era bueno en gran manera. En ningún momento Dios creó al ser humano para que sufriera. En ningún momento Dios creó al ser humano para que sufriera, ni tampoco lo creó para que muriera. Dios lo había creado para que viviera eternamente feliz. Pero lamentablemente, cuando el pecado entró al Edén, nos quitó la felicidad. Y es por eso que usted y yo hoy sufrimos. Es por eso que usted y yo hoy lloramos. Es por eso que hoy usted y yo sabemos que vamos a morir. La Biblia dice que tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y los míos. Y yo siempre digo, ¿sabe cuál ha sido el mejor te amo? Tal vez para nosotros el mejor te amo fue el que nos dijo nuestra mamá o nuestros hijos. Pero el mejor te amo lo dijo Jesús en la cruz del Calvario. Ese fue el mejor te amo. Ahora este hombre estaba destrozado. Pero aunque era tan importante, aunque tenía fama, llegó a postrarse a los pies de Jesús. Porque aunque había luchado, aunque había buscado otros medios para que su hija fuera sanada, reconoció que necesitaba de Cristo Jesús. Yo te pregunto esta mañana, cuando hemos estado en una crisis de enfermedad, y lo primero que hacemos es ir al médico? A mí me ha pasado. Y dejamos a Jesús como nuestra última opción. Y cuando el médico nos dice, ok, ya no hay nada que hacer, es allí donde entonces, hasta ese momento, doblo mis rodillas para pedirle a Dios. Pero ¿sabes qué? El primer personaje o a la primera persona que debemos ir cuando tú y yo estamos enfermos debe ser a Cristo Jesús. Debe ser Él. Él tiene la solución. Dios ha prometido estar con nosotros en el sufrimiento, ¿sí o no? Claro,
¿Ustedes recuerdan cuando Josué iba a tomar el mando? Señor, pero, yo no puedo. Pero Dios le dijo, Josué, mira que te mando que te esfuerces, le dice, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. Yo siempre digo, Dios nunca ha dicho que tú y yo nunca vamos a sufrir, ni tampoco ha dicho que tú y yo nunca vamos a llorar, o que nunca vamos a enfrentar tribulaciones. Pero lo que sí Dios ha dicho es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Cristo Jesús. Ahora Jairo buscaba una solución. Y la solución que él quería era que su hija fuera sanada. Pero ahora mire qué interesante. La Biblia dice que había una gran multitud. Yo me imagino cuando Jesús iba camino a casa de Jairo. Tal vez no podía avanzar veloz por la multitud. Pero más adelante se encuentra con una mujer. Y esta mujer, dice la Biblia, que tenía una enfermedad. ¿Y esa enfermedad qué era? Padecía de flujo de sangre. ¿Por cuántos años? Por 12 años, ustedes se imaginan. Ahora ustedes se imaginan 2 meses en una cama postrado. Es algo sofocante. Pero ahora usted imagínese 12 años padeciendo de una enfermedad. Había luchado, había ido a los mejores médicos. Había gastado todo, pero de nada le había servido. Y miren la fe de esta persona. Y tú y yo hoy más que nunca necesitamos creer en Dios. Esta mujer tenía una fe que decía, si tan solo tocara, ¿qué cosa? Su manto, yo quedaré sanada. Si tan solo tocara su manto. ¿Tú y yo tenemos esa fe? Pero esta mujer dice, si tan solo yo toco su manto, yo quedaré sanada. Y ahora mire qué interesante. Jesús va caminando. Aquella mujer se acerca, toca su manto. Y dice la Biblia que Jesús se detuvo. Y vamos a ir a la Biblia. El versículo 29 dice, o el 28, vamos a leer de nuevo. Porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre, ¿qué sucedió? Se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó. ¿Qué preguntó Jesús? ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? A ver, los discípulos tenían lógica cuando le dijo esto a Jesús. Claro, si en la multitud cualquier persona lo podía tocar. Pero Jesús sabía que el poder que había salido de él no era cualquier poder. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Porque Jesús sabe cuando tú y yo nos acercamos. Porque Jesús sabe cuando tú y yo buscamos auxilio. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo la Biblia? Versículo 32. Pero él miraba, ¿dónde? Para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Hija,
tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Ahora mire qué interesante. Jairo iba preocupado. Él quería que Jesús llegara veloz a la casa de él, porque su hija estaba agonizando. Pero en el camino se encuentra a esta mujer y Jesús entonces hace una pausa. Y usted se ha sentido en aquellos momentos a veces que tal vez le agarró la tarde, usted quiere llegar a ese lugar, pero a veces la persona que va con usted nunca se apura. ¿Y cómo se siente usted? Sofocado. Y usted quiere que ya llegue a ese punto. Pero ahora usted imagínese en esta situación en que Jairo se encontraba, que quería que Jesús llegara veloz a la casa. Pero ahora se le presenta otro caso a Jesús y le dice, o sea, Jairo tenía que decir, bueno, ahora tengo que esperar más y más. La fe de aquella mujer llegó a Jesús para que la sanara. Y fue sanada. Dice la Biblia que se detuvo el flujo de sangre. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos tenido fe? Pero no de aquella fe que solo creemos en el momento, sino aquella fe cuando tú y yo depositamos en Cristo Jesús. Más de alguna vez nos hemos sentido al borde de la muerte. Más de alguna vez nos hemos sentido en una desesperación. Y hay enfermedades que a veces tú y yo sentimos que nos vamos a morir. Y es ahí donde tú y yo clamamos a Dios. Pero déjame decirte esta mañana que Dios está dispuesto a escuchar nuestras súplicas. Pero siempre tú y yo debemos, cada vez que le supliquemos a Dios, le debemos de suplicar con fe y creyendo que Él nos sanará. Los doctores podrán decir tantas cosas. Yo recuerdo, una vez estaba un hombre en el hospital, toda su vida había tomado. Y cuando los médicos valoraron su estado, le dijeron los doctores, no hay nada que hacer. Sus organismos están listos. Llamaron a los ancianos. Fuimos los 3 ancianos de la iglesia. Oramos. Pero yo recuerdo que mientras estábamos orando, usted escucha cuando le ponen aquel aparato y comienza a pitar. Pit, pit. Yo le dije al anciano, oremos ahorita porque se puede quedar, le digo, y se puede morir porque estaba en las últimas. Oramos, y recuerdo las palabras de aquel anciano que le dijo, los médicos podrán decir tantas cosas, pero Dios tiene la última palabra. Nos fuimos, íbamos conversando de ese tema. Cuando nosotros volvimos de nuevo, una semana después, nuestra sorpresa es que aquel hombre que estaba postrado en la cama, se levantó, fue al baño caminando. Los médicos no podían creer y dicen, este es un milagro de Dios. Aquel hombre salió caminando de aquel hospital. Y recuerdo las palabras que él dijo, yo voy a entregarle la vida a Cristo Jesús. Él era de Jinotega, nos llamaron. Hermanos, estoy estudiando la Biblia y estoy preparándome para bautizarme. Una semana después nos volvieron a llamar. Nos llamó una hermana de él que es adventista y nos dice, hermano, yo quiero que oren por mi hermano. ¿Por qué, hermana? ¿Qué pasa? Él volvió a caer en los mismos vicios. ¿Cuántos milagros Jesús ha hecho en nuestra vida? Y como seres humanos a veces somos tan mal agradecidos. Pero si Dios nos tiene con vida esta mañana es por un propósito. Dios nos tiene esta mañana porque Él tiene algo mejor para nosotros. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, la hija de Jairo había muerto.
Pero mire qué interesante. La mujer de que padecía de flujo de sangre, padecía de 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? Si usted lee Mateo, Lucas, no dan una edad. Pero cuando usted va al libro de Marcos, usted encuentra que la hija de Jairo tenía 12 años. Llega Jesús y me imagino, más adelante dice la Biblia que aquellos que estaban ahí en la casa le dijeron a Jairo: ¿para qué molestas al maestro? Si ya tu hija murió. Pero Jairo todavía creía en Jesús. Y por más que era importante, Jairo decidió postrarse delante de Jesús. Yo me imagino aquella súplica que Jairo le hizo: Señor, por favor, ven a mi casa, que yo quiero que tú me sanes a mi hija. La Biblia dice, y vamos a ir más adelante, versículo 38 dice: vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y lo que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está, ¿qué cosa? Muerta, sino dormida. Y mire qué interesante, mire lo que sucedió después. Versículo 40. Y se burlaban ¿de quién? De él, dice. Pero él, echando fuera a todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa niña. A ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó, ¿qué cosa? De asombro. Yo pregunto esta mañana, ¿Jesús tiene poder para restaurar a cualquier persona, sí o no? Yo por eso siempre digo, cada vez que tú y yo venimos a Jesús, con nuestras dificultades, con nuestros pecados, con nuestra historia más sucia de nuestra vida, Jesús siempre nos acepta. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús nunca nos va a dejar a como tú y yo llegamos, sino que Él nos va a transformar. Y nos va a transformar de una vida pecadora a un candidato para el reino de los cielos. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros queremos creer en Jesús? A pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestra angustia, tú y yo, y más que nunca, necesitamos creer en Dios. ¿Cuántos están dispuestos a tener aquella fe que tuvo esa mujer? A caminar con Jesús a pesar de las tribulaciones. Y déjame decirte esta mañana, que no importa cuán grandes dificultades tú enfrentes, que no importa las angustias que tú estés enfrentando, aunque tú vayas en la barca de Jesús, aunque vengan tormentas, dificultades, tú y yo debemos de estar tranquilos, porque Cristo Jesús lleva el control. Y cuando Cristo Jesús va al frente, ten por seguro que vamos a llegar al puerto seguro. Y tú y yo nos estamos preparando para llegar a aquel puerto seguro que es a la patria celestial. ¿Cuánto esta mañana quieren decirle al Señor: Señor, yo me entrego a ti y yo quiero tener una fe como la que tuvo Jairo? ¿Están dispuestos a caminar con Dios? Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a cantar nuestro último canto.
Vamos a cantar el himno Salvador, a ti me rindo. 261. Todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Me confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye Cristo, mi plegaria, en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro, y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Sin flaqueza que amo, yo rindo a ti. Amén. En esa historia encontramos que la hija de Jairo fue sanada. Y esta mujer que padecía 12 años de flujo de sangre fue sanada. Eso fue su fe. Pero la pregunta de esta mañana es, ¿cuál es nuestra fe? No importa en el momento que nos encontremos. Yo te quiero decir esta mañana que el mejor lugar es que nos rindamos a los pies de Cristo Jesús. Que en las dificultades tú le digas al Señor, Señor, a tus pies me rindo. Y Jesús va a tomar el control de tu vida. Vamos a orar. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, esta mañana por el estudio de tu palabra. Cada vez que abrimos tu palabra, nos quedamos asustados por el poder que tú tienes. Y encontramos, Señor, en cada historia de cada persona en la que tú te le acercaste, o se acercaron a ti por diversas situaciones de su vida,
encontramos que cuando tú ponías tu mano poderosa sobre ellos, quedaban sanados. Y esta mañana, Señor, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todas nuestras luchas, te las depositamos en tus manos, para que tú tengas cuidado de nosotros, Señor Jesús, y para que tú hagas un milagro en nuestra vida. Padre, permítanos cada día poder acercarnos a ti, poder buscarte cada mañana y poder tener un encuentro contigo, Dios. Señor, no somos dignos de estar delante de ti, pero por tu misericordia, por tu amor, tú nos permites hoy poder elevar esta oración hasta tu trono de tu gracia. Padre, toma el control de nuestra vida, porque esta mañana te queremos aceptar como nuestro único y verdadero Salvador. Señor, quédate con nosotros, y que al ir a nuestros diferentes hogares, queremos que tu paz y tu amor nos acompañen, y que tú, Señor, prepares desde ya nuestro corazón para poder tener otro encuentro más contigo hoy en la tarde. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos.